Mira, cierra la puerta, bájale al radio, apaga el aire y ponte cómodo, porque lo que te voy a contar ahora mismo no es un video más de YouTube, esto es personal. Hoy te voy a meter de cabeza en la verdadera historia del tipo que controló las calles de Nueva York sin pisar una sola calle, el que mandaba a matar con una carta escrita a mano desde una celda de máxima seguridad, el que convirtió una pandilla de Chicago en un ejército de miles, pero que al final terminó pagando el precio más caro que un hombre puede pagar en esta maldita vida: morir en vida, enterrado en concreto, sin ver el sol nunca más. Luis Felipe, mejor conocido como King Blood, el cubano que llegó a Estados Unidos como escoria del Mariel, sin papá, sin futuro, sin nada, y terminó siendo el líder más temido que el sistema penitenciario americano haya visto jamás. El tipo que fundó los Latin Kings de Nueva York desde una celda de prisión, el que tenía a miles de soldados dispuestos a morir por él con solo escribir una carta, el que ordenó decapitaciones, quemas, ejecuciones en plena luz del día, y todo sin mover un dedo, solo con tinta y papel. Si crees que ya sabes la historia porque viste un documental o leíste 2 artículos en internet, te juro por mi madre que no sabes ni la mitad. Hoy te voy a contar todo, desde cómo salió de Cuba en un bote lleno de criminales hasta cómo terminó siendo el único preso federal en recibir cadena perpetua en confinamiento solitario desde la Segunda Guerra Mundial. Quédate hasta el final porque esto se pone más oscuro, más sangriento y más real de lo que tú te imaginas. Pero antes de comenzar, necesito que me hagas un favor. Dale like antes de que empiece, porque te juro que cuando termine vas a querer que todo el mundo vea esto. Suscríbete y activa la campanita, porque este video va a ser de los que se quedan guardados en tu celular para enseñárselo a tus panas. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo, si estás en Puerto Rico, en Nueva York, en Chicago, en República Dominicana, en España, donde sea. Quiero saber de dónde es mi gente. Y si tienes alguna idea de qué bandido quieres que cubramos en el próximo video, déjamelo en los comentarios también, que yo me leo todo. ¿Estás ready? Arrancamos ya. Todo empieza en La Habana, Cuba, a finales de los años 50 y principios de los 60. Luis Felipe nace en las calles más jodidas de la capital cubana. Su mamá era trabajadora sexual, de esas que sobrevivían como podían, en una Cuba que ya empezaba a hundirse bajo el régimen de Castro. Su papá, ni idea, nunca lo conoció, nunca supo quién era, creció siendo un fantasma, hijo de otro fantasma. Desde pelao, Luis Felipe conoció la calle de verdad. No la calle de los que frontean en Instagram, la calle de verdad, donde si no comes hoy es porque no supiste buscártela. Aprendió a sobrevivir solo, a confiar en nadie, a ver el mundo como un lugar donde o eres el depredador o eres la presa. No había punto medio. A los 17 o 18 años ya tenía problemas con la ley en Cuba. Estaba cumpliendo tiempo en prisión cuando llegó el momento que cambió su vida para siempre. En 1980, Fidel Castro decidió que quería limpiar su isla de toda la escoria. Abrió el puerto de Mariel y le dijo al mundo: llévense a todos los que no sirven. El 15 de abril de 1980 comenzó el éxodo del Mariel. Castro no solo dejó salir a los que querían irse, sacó a la fuerza a 125,000 personas que él consideraba indeseables. Estamos hablando de criminales, violadores, asesinos, enfermos mentales. Todo lo que Castro no quería en su isla perfecta lo metió en botes y lo mandó para Miami. Luis Felipe estaba entre ellos. El viaje fue una pesadilla. Botes sobrecargados, el mar amenazando con tragarlos, sin saber si ibas a sobrevivir la noche. Felipe después lo describió así: me sentía como un prisionero del mar. No sabías si ibas a sobrevivir la noche presente.
Cuando llegaron a Miami, los Marielitos, como les llamaban, fueron tratados como la peor basura. Los cubanos que ya estaban en Florida, los que habían llegado antes, los odiaban. Los veían como criminales, como animales, como la mancha que iba a arruinar la buena reputación que los cubanos se habían ganado. Era un trauma psicosocial brutal. Llegabas a un país nuevo buscando una oportunidad y lo primero que te decían era que eras un desviado, un criminal que no pertenecía. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde vas desde aquí cuando todo el mundo te ve como un monstruo? A principios de los años 80, Luis Felipe apareció en Chicago. Nadie sabe exactamente cómo llegó ahí, pero encontró trabajo en la parte trasera de Arlington Park, un hipódromo donde los inmigrantes latinos hacían los trabajos que nadie más quería hacer. En esa comunidad de trabajadores migrantes, Felipe encontró algo que nunca había tenido en su vida: un hogar. Una pandilla callejera llamada los Latin Kings. Mira, si vas a hablar de pandillas en Estados Unidos, tienes que entender algo. Chicago es la madre de todas las pandillas. Es como la meca del gangsterismo americano. Los Latin Kings nacieron ahí en los años 40, originalmente fundados por un tipo al que llamaban Lord Gino. La idea original era bella, créelo o no. Era sobre unidad, sobre traer a la comunidad latina junta, sobre defenderse de un sistema que los trataba como ciudadanos de segunda clase. Los Latin Kings le dieron a Luis Felipe algo que nunca había tenido: disciplina, historia, identidad. El manifiesto de los Kings tenía 5 puntos, como las 5 puntas de la corona: honor, obediencia, sacrificio, rectitud y amor. Hasta la estructura del liderazgo, 5 líderes emulando las 5 puntas, era formalizada, casi militar. Su religión era el kingismo. Básicamente, cualquier creencia, cualquier dios en el que creyeras, si te hacía mejor persona, si te ayudaba a entender las cosas mejor, eso era aceptado como kingismo. Podía ser musulmán, cristiano, lo que fuera, mientras siguiera las reglas y regulaciones de la nación. Cuando un miembro le da a otro miembro el saludo de la nación, siempre debe ser devuelto. El saludo representa la disposición a morir el uno por el otro. Básicamente, cuando se saludan, tiran la corona arriba con las manos y después se dan un abrazo. Es amor, literalmente. En Chicago, Luis Felipe encontró su identidad. Era un gangbanger de verdad. Disparó gente, mató gente, le dispararon, lo dieron por muerto. Y ahí, en las calles más peligrosas del Midwest, le dieron el nombre que lo definiría para siempre: King Blood, Rey Sangre. En 1986, King Blood estaba cumpliendo una sentencia de 10 años en Collins Correctional Facility en el estado de Nueva York. El crimen le disparó a su novia a través de la puerta de un apartamento. Él le llamó un accidente de borracho. Las autoridades le llamaron homicidio en segundo grado, pero mientras estaba encerrado, King Blood vio una oportunidad que nadie más veía. Las prisiones de Nueva York estaban llenas de latinos que no tenían protección, que eran dominados por los prisioneros negros y abusados por los guardias. Felipe empezó a escribir un manifiesto basado en el código de los Latin Kings de Chicago. El propósito principal de esta nación es mostrarle al mundo que somos iguales y que juntos, como uno solo, podemos reclamar el respeto que merecemos como seres humanos. En 2 meses había 70 Latin Kings en Collins. Después de una semana ya tenía 9 hermanos. Charlie Rock se convirtió en su enforcer. Chico fue la primera corona. Era una organización de autodefensa como él lo veía. Acceso al teléfono, parar los abusos, todo eso. Tienes que entender el contexto. Esta era una época en que las prisiones estaban explotando. Entre 1983 y 1990, la población de reclusos en el estado de Nueva York casi se duplicó. Más y más latinos iban a prisión y no tenían a nadie que los protegiera. Cuando estalló un motín entre los Latin Kings de Felipe y los Black Muslims en el patio número 2 de Collins, los oficiales de la prisión hicieron lo peor que podían hacer. Empezaron a transferir a los Kings a otras facilidades para romper la pandilla. Pero lo único que lograron fue expandir el grupo por todo el sistema.
Cada vez que transferían a un King a otra prisión, ese King empezaba a reclutar ahí. La pandilla se convirtió en parte del sistema que se reproducía solo. Cuando la gente salía en libertad, salían como líderes en la calle, capaces de unir estas pandillas afuera de las prisiones donde habían existido adentro. Nuestro nombre explotó bien rápido. Crecimos básicamente en cosa de 2 o 3 años a ser una de las pandillas más grandes de Nueva York. De repente, parecía que de la noche a la mañana estaban en todas partes. Suscríbete si te está gustando esto, porque apenas estamos empezando y se pone mucho más intenso. En 1989, King Blood salió de Collins a las calles de Manhattan, pero en menos de un año fue arrestado otra vez mientras estaba en parol, esta vez por robar un carro. Desde entonces no ha vuelto a ver la libertad, pero eso no lo detuvo, al contrario, lo convirtió en una leyenda. King Blood se volvió más grande que la vida misma. Se convirtió en un héroe, en un defensor de la comunidad latina. Iba a tener que gobernar su nación con la pluma en vez de la espada. Sus escritos eran increíbles. Escribía sobre educación, sobre liberación nacional, sobre temas de mujeres, sobre cómo mantenerse firme contra los traidores. Tenía esta preocupación genuina por los asuntos sociales, sobre familia, sobre negocios, sobre responsabilidad. Aprende a respetar a tu esposa, aprende a respetar a tu esposo. El problema es que también escribía cosas como esta. Él no es mi hermano, debe ser terminado. TOS significa terminate on sight, terminar en el acto. BOS significa beat down on sight, golpiza en el acto. Si teníamos que darle BOS a alguien, cualquiera que te viera podía dártelo. Y TOS es que vienen por tu cabeza. Las cartas llegaban, por supuesto, pidiendo consejo. Padrino, dame consejos sobre esto, dame consejos sobre lo otro. Tú no sabes lo que realmente está pasando en la calle, a menos que alguien en la calle te lo diga. Mucha gente básicamente estaba tratando de conseguir su aprobación para hacer cosas. King Blood creó también el capítulo femenino. Escribió un manifiesto para las mujeres y renombró la pandilla como la Almighty Latin King and Queen Nation, la todopoderosa nación de reyes y reinas latinas. Es mi deber ser leal a mis hermanos, hermanas, corona y nación. Debo mantener y vivir por nuestro código de silencio. La traición de cualquier tipo será considerada una amenaza a la nación. Les dio a las reinas su propia historia, sus propias lecciones, dejándolas vivir la vida como los hombres la vivían. En 1993 fue transferido a Attica, la prisión Supermax. Los mismos terrenos donde en 1971 ocurrió el motín más sangriento en la historia penitenciaria de Estados Unidos. El 9 de septiembre de 1971, 33 miembros del personal fueron tomados como rehenes. 4 días de negociaciones sobre condiciones de vida terminaron en una lluvia de balas indiscriminada por la policía estatal. Cuando se restauró el orden, 43 personas estaban muertas, incluyendo 11 guardias de prisión. Las autoridades tenían miedo. Tenían miedo de que Felipe pudiera organizar algo así de nuevo. Tenía una habilidad increíble para organizar. Fue el primero en unir a los hermanos, aunque en el manifiesto de los Latin Kings ningún negro podía unirse a la organización, lo cual es una contradicción, porque Luis Felipe mismo es en parte negro. Pero nadie cuestionaba a King Blood. Sus palabras eran ley. Se convirtió casi en el señor de las moscas, pero con armas automáticas. Ahora vamos a entrar en la parte más oscura de esta historia. Prepárate. Para 1994, una serie de asesinatos bizarros tenía al nuevo alcalde Rudy Giuliani y a su gente completamente confundidos. Las víctimas eran todas jóvenes y latinas. Había casos donde individuos que parecían ser miembros de pandillas eran baleados, usualmente en la parte de atrás de la cabeza, muchas veces al lado de la carretera, debajo de un puente o en un techo. Y curiosamente, en varias instancias estaban orinando cuando les dispararon. Eran asesinatos muy extraños. Pero el asalto más vicioso ocurrió dentro de un apartamento en Boston Road en el Bronx. La policía encontró un cuerpo quemado, decapitado,
que había sido enrollado en una alfombra y sacado afuera a un lote. Era difícil saber qué había pasado, aunque había rumores. Tenían fotos de la escena del crimen. El tipo fue estrangulado, lo pusieron en la bañera e intentaron cortarlo en pedazos. Le quitaron las manos, le quitaron los pies, cubrieron el cuerpo con líquido de encendedor y prendieron un fósforo. El departamento de bomberos llegó y así fue como la policía y los bomberos encontraron el cuerpo. Había una cualidad ritualística cuando mirabas las fotos. Es casi una historia increíble. El gángster responsable de esta atrocidad, el hombre detrás de todos estos asesinatos misteriosos, ya estaba detrás de las rejas. Las cartas. Todo estaba en las cartas. El departamento de correcciones determinó que necesitaban vigilar su correo, así que estaban monitoreando las cartas y haciendo copias. Las cartas eran muy crípticas. Muchas veces no decían ve y mata a un tipo. Mi favorita era ve y dale a Mousy sus regalos de cumpleaños. Halloween de 1993. Disparos suenan en Brooklyn. Después supimos que alguien cuyo apodo era King Mousy, de hecho fue baleado en una fiesta en Brooklyn. King Mousy era un Latin King de Brooklyn y él creía que estaba tratando de tomar control de la pandilla y reemplazar a Luis Felipe como cabeza del grupo. Lo habían tratado de matar mientras había fiestas de Halloween. En un proyecto de vivienda en Brooklyn, lo persiguieron disparándole por los pasillos. Rafael González, alias King Mousy, fue baleado pero escapó con su vida. Su cuñado, Víctor Hirschman, fue asesinado en el tiroteo. El Latin King que había recibido la carta para terminar a Mousy se llamaba William Cartagena. King Blood había ordenado un TOS sobre Cartagena, alias King Little Man, después de que falló en completar el trabajo sobre King Mousy. Cualquier King que se cruce con Little Man está obligado a matarlo, y si no lo hacen, entonces pueden ser asesinados ellos. Cuando William Cartagena desapareció de las calles, fueron tras su reina. Fueron a la casa de la novia de Little Man, como a las 3 o 4 de la mañana, empaparon la escalera con gasolina y le prendieron fuego. Ella no resultó herida, pero 2 otras personas en el edificio fueron quemadas. Little Man se enteró de que iban en serio, así que hizo una llamada a uno de los Kings y les dijo que quería volver, que quería hacer las paces, y lo durmieron. Lo que eso significa es que lo engañaron para que viniera. Le dijeron, mira, puedes volver, pero vas a tener que aguantar una golpiza de 5 minutos, un veoz, y una vez que aguantes la golpiza, todo será olvidado. Caminó al apartamento, le dijeron que se desvistiera y se sentó en sus calzoncillos esperando su golpiza. Alguien vino por detrás y le envolvió un cinturón alrededor del cuello. Little Man es un traidor para mí y para la nación, así que tú sabes cuáles son mis órdenes con respecto a él. Tú cumples con el manifiesto cuando las reglas. Little Man violó esas reglas y así es como iba a pagar. King Blood reclutó a King Teardrop para asegurarse de que la terminación ocurriera. Les dijeron que hicieran 2 cosas después de matarlo. King Teardrop quería prueba de que estaba muerto, así que quería su tatuaje y también quería su cabeza. Después de prenderle fuego al torso en la bañera, los asesinos huyeron del apartamento. Pararon un taxi gitano que pasaba y le preguntaron, ¿cuánto es para ir a Arthur Avenue y East Tremont Avenue? Y el taxista respondió, es $1 por cabeza. Se rieron entre ellos porque tenían la cabeza de Little Man en la bolsa. La única evidencia que conectaba la escena del crimen con King Blood estaba en sus escritos. Tenías al Departamento de Policía de Nueva York investigando asesinatos. No tenían idea sobre las cartas. Tenías un departamento de correcciones con la evidencia en forma de más de 1000 cartas. Tenía al FBI entrando para ayudar al Departamento de Correcciones, pero no muy familiarizados con lo que pasaba en las calles de Nueva York. Las 3 entidades se unieron en la primavera de 1994. King Blood envió una sentencia de muerte a otro King en Rikers Island, el complejo principal de cárceles para los 5 distritos de Nueva York. Luis Felipe,
había logrado transmitir una orden a un tipo llamado King Blaze, que era el jefe de los Latin Kings en Rikers. King Blood dio luz verde para terminar en el acto a un recluso llamado Pedro Rosario, alias Pete Rock, en represalia por una serie de ataques con cuchillo a Latin Kings en Rikers. Si no me equivoco, no solo lo cortaron, le tallaron LK en el cuerpo, alguna indicación de que de hecho fueron los Latin Kings quienes hicieron el asalto. Lo cortaron con navajas hasta que lo encontraron casi muerto. Fue un ataque bastante horrible. No murió. King Blaze dijo: lo cortamos bien bueno y estaba listo para dejarlo tranquilo. Pero Felipe dijo: no, todavía tienes que tratar de matarlo. Pete Rock sobrevivió porque King Blaze se rehusó a obedecer una orden de su líder. En vez de eso, empezó a cooperar con las autoridades. Nos enteramos de que esas cartas existían y comenzamos una investigación a todo vapor. El Departamento de Correcciones tenía copias de las cartas y registros de visitas. Mantenían récords de las visitas. La gente subía a ver a King